Este relato lo envié al canal Rutas Desoladas Traileros, porque es una experiencia que jamás pude olvidar. Y sé que muchos de los que manejan por las carreteras desoladas de México podrían haber vivido algo similar. La historia que voy a contarles ocurrió en una de esas rutas solitarias que todos evitamos, especialmente de noche. Después de mucho tiempo, me decidí a compartirla porque creo que es importante que otros sepan lo que hay allá afuera, en esos caminos donde a veces no estamos tan solos como pensamos. Cuando uno lleva tantos años en la carretera como yo, empieza a ver cosas. No solo hablo de los paisajes que cambian con las estaciones, o de la gente que, de alguna forma, se siente atraída por los caminos polvorientos que parecen no tener fin. Hablo de esas cosas que te dejan pensando, que te sacuden el alma y que, aunque quieras olvidarlas, se quedan contigo. Hay experiencias que marcan y la que voy a contar es una de ellas. Llevo manejando camiones desde que tengo memoria. Crecí en un pueblo pequeño, donde las oportunidades eran pocas y los sueños grandes. Mi padre era trailero y desde chico lo acompañaba en sus viajes, fascinado por la libertad que ofrecía la carretera. Cuando crecí, no hubo ninguna duda en mi mente, iba a seguir sus pasos. Y así fue como, después de algunos trabajos en distintas rutas, terminé recorriendo todo el país, de norte a sur y de este a oeste. Siempre he sido de los que disfrutan manejar de noche. La carretera se siente diferente bajo el manto de la oscuridad, como si todo lo que la rodeara se sumiera en un estado de quietud que solo el sonido del motor rompía. Sin embargo, también es cuando más vulnerables nos volvemos. Las sombras pueden jugar trucos en la mente, y lo que parecía ser un viaje tranquilo puede convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos. Era una de esas noches, en una ruta desolada en la sierra. Había salido de la Ciudad de México con una carga que tenía que entregar en la frontera. El viaje había sido tranquilo hasta ese punto, pero sentía un cansancio acumulado. Ese tipo de agotamiento que no se puede sacudir con un café o un par de horas de sueño. Decidí seguir, confiado en que la experiencia me mantendría alerta. Había pasado ya algunas horas manejando sin ver a un solo vehículo. El cielo estaba nublado, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más densa. Solo los faros de mi camión cortaban la negrura, iluminando apenas unos metros adelante. Fue entonces cuando lo vi. A un lado de la carretera, caminando lentamente en dirección contraria, había un hombre. Vestía un abrigo oscuro que se confundía casi con la noche, pero lo que realmente llamó mi atención fue la maleta roja que llevaba en la mano. Era un rojo intenso que destacaba contra el fondo apagado del paisaje. Al principio pensé que era un viajero que había tenido algún problema con su coche, o tal vez un lugareño que necesitaba ayuda. La carretera era peligrosa y no era raro que alguien se quedara varado en medio de la nada. Frené el camión y bajé la velocidad, dispuesto a ofrecerle ayuda. Cuando me acerqué, bajé la ventana y le hice señas para que se acercara. «Oiga, ¿todo bien?», le grité por encima del ruido del motor. El hombre se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran oscuros, casi vacíos, y su rostro no mostraba expresión alguna. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero lo atribuí al cansancio. «¿Necesita ayuda?», insistí. No respondió de inmediato. Se quedó ahí, parado, observándome con una mirada fija que no lograba interpretar. Finalmente, levantó la maleta roja y la sostuvo frente a mí, como si intentara mostrarme algo, pero no dijo una sola palabra. La situación me incomodó. Algo en él no estaba bien. Era como si no perteneciera a ese lugar, como si fuera una sombra perdida en un mundo que ya no era el suyo. Decidí no insistir más. «Si no necesita nada, me voy», le dije, intentando sonar lo más tranquilo posible. El hombre bajó la maleta y siguió caminando, sin siquiera mirar atrás. Aceleré el camión y lo dejé atrás, pero la imagen de ese hombre y su maleta roja quedó grabada en mi mente.
No pude dejar de pensar en él durante el resto del viaje. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba verlo caminando detrás de mí, como si me estuviera siguiendo. Pero no había nada. La carretera estaba tan vacía como antes. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo donde tenía previsto descansar. Estacioné el camión en una gasolinera y me dirigí a la tienda a comprar algo para comer. Mientras pagaba, no pude evitar mencionar lo que había visto. Vi a un hombre caminando con una maleta roja más adelante en la carretera. Dije, tratando de sonar casual. Parecía perdido. El encargado de la tienda me miró con curiosidad, luego con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Dónde dijiste que lo viste?, preguntó, dejando de lado lo que estaba haciendo. En la carretera, a unos 20 minutos de aquí, respondí, notando el cambio en su tono. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si estuviera debatiendo si contarme algo o no. Esa carretera, empezó a decir, pero luego hizo una pausa. Hace años hubo un accidente por ahí. Un autobús se salió del camino y muchos murieron, pero uno de los pasajeros, un hombre que llevaba una maleta roja, nunca fue encontrado. Dicen que su espíritu sigue vagando por ahí, buscando su destino. Sentí un nudo en el estómago. Todo parecía encajar demasiado bien. Recordé la mirada vacía del hombre y cómo su presencia había hecho que el aire se sintiera más pesado. No quise quedarme más tiempo en ese lugar. Pagué mi comida y volví al camión, decidido a continuar mi viaje y dejar todo ese asunto atrás. Pero el destino tenía otros planes para mí. No había avanzado mucho cuando, a lo lejos, vi una figura familiar. El hombre de la maleta roja estaba nuevamente caminando a un lado de la carretera, como si nunca lo hubiera pasado. Mi corazón se aceleró y una sensación de pánico comenzó a invadir mi mente. Esta vez no me detuve. Aceleré el camión y pasé junto a él, sintiendo su mirada fija en mí mientras lo dejaba atrás. Pero no importaba cuánto acelerara, cada vez que miraba por el espejo retrovisor, ahí estaba, caminando, siempre a la misma distancia. Comencé a dudar de mi cordura. ¿Era posible que estuviera imaginando todo? Pero algo dentro de mí me decía que no era así. Lo que estaba ocurriendo era real, tan real como el sonido del motor y el asfalto bajo las ruedas. La carretera se hizo interminable. Las horas pasaron y la presencia del hombre con la maleta roja se hizo cada vez más opresiva. No lo veía directamente, pero sentía que estaba cerca, demasiado cerca. Finalmente llegué a la frontera, agotado física y mentalmente. Entregué la carga y sin perder tiempo, busqué un lugar donde descansar. Estaba decidido a olvidar lo que había ocurrido, a enterrarlo en lo más profundo de mi mente. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, mientras dormía en la cabina de mi camión, tuve un sueño, o al menos eso pensé en un principio. Estaba de nuevo en la carretera, solo que esta vez no había luz, no había sonido, solo una negrura absoluta, y en medio de esa oscuridad, la figura del hombre con la maleta roja apareció una vez más. Esta vez estaba de pie frente a mí, mirándome fijamente con esos ojos vacíos. «Ayúdame», dijo, con una voz que resonó en mi cabeza como un eco distante. Desperté sobresaltado, cubierto de sudor frío. El camión estaba quieto. La noche era silenciosa, pero la sensación de que no estaba solo me hizo estremecer. Miré a mi alrededor, esperando ver al hombre en alguna parte, pero no había nada. Solo la quietud de la noche y el sonido de mi respiración acelerada. Después de ese día, intenté evitar esa carretera siempre que pude. Los otros traileros, cuando les conté la historia, me miraron con escepticismo, aunque algunos compartieron historias similares de cosas extrañas que habían visto en sus propios viajes. Pero nadie había visto al hombre de la maleta roja. Con el tiempo, intenté dejar atrás esa experiencia. Sin embargo,
A veces, en la soledad de la carretera, especialmente en noches oscuras, siento que no estoy solo. Es una sensación que ya no puedo ignorar, una presencia que parece seguirme, aunque no haya rastro de ella. Hay cosas que uno vive en la carretera que no tienen explicación, y esta es una de ellas. Algunos dicen que son solo leyendas, cuentos para asustar a los nuevos. Pero yo sé lo que vi, y sé que en algún lugar, en alguna carretera solitaria, el hombre de la maleta roja sigue caminando, buscando algo que nunca encontrará. Y espero que no me vuelva a encontrar a mí. Hola, amigos de Rutas Desoladas Traileros. Mi nombre no es importante, pero quiero compartirles algo que me sucedió hace no mucho tiempo mientras hacía uno de mis viajes nocturnos. He escuchado muchas historias en este canal que me han puesto los pelos de punta, y aunque siempre pensé que eran solo eso, historias, lo que viví aquella noche cambió mi forma de ver las cosas. No soy de los que se asustan fácilmente. Llevo muchos años en la carretera y he visto cosas que pocos creerían. Sin embargo, esta experiencia me dejó marcado y siento que compartirla con ustedes es lo mejor que puedo hacer, tal vez para sacarme el peso de encima o para advertirles que, en este mundo, hay cosas que simplemente no podemos explicar. Les envío este relato esperando que lo narren aquí en su canal, para que otros compañeros traileros escuchen lo que me pasó y estén alertas, porque lo que vi esa noche en la carretera no es algo que desearía a nadie. No me malinterpretes, hay momentos de paz en el asfalto, momentos en los que el mundo parece tan pequeño y vasto a la vez que te da una extraña sensación de libertad, pero también hay momentos oscuros, esos que se quedan contigo y que por más que lo intentes, no puedes dejar atrás. Una noche como cualquier otra, había tomado un encargo que me llevaría desde el centro del país hasta el norte, cruzando caminos solitarios y poco transitados. Era una ruta larga, pero una que ya conocía bien. El tipo de viaje que se hace sin pensarlo mucho, en piloto automático, confiando en que las ruedas te llevarán a tu destino. Esa noche, el clima no era ideal. Una neblina espesa cubría la carretera y apenas podía ver más allá de unos cuantos metros delante de mí. A lo lejos, las montañas se alzaban como sombras oscuras, y los árboles a ambos lados de la carretera parecían fantasmas erguidos en silencio. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero las estaciones locales apenas llegaban con claridad, y lo único que se escuchaba era un ruido estático interrumpido por fragmentos de canciones viejas. Llevaba ya varias horas de camino cuando lo vi por primera vez. Una figura en el borde de mi visión, justo en el ángulo muerto de mi espejo lateral. Era un hombre, o al menos eso parecía, alto, delgado, vestido con lo que parecía un abrigo oscuro que se movía ligeramente con el viento. No pude ver su rostro, estaba demasiado oscuro, y la neblina hacía que su silueta se difuminara en la penumbra. Intenté no prestarle atención, pensando que era solo mi cansancio haciéndome malas jugadas. Había oído historias de otros traileros, historias sobre visiones extrañas que se presentaban en la carretera durante los viajes largos, pero nunca les di mucho crédito. La mente, cuando está cansada, puede jugarte bromas pesadas. Eso era lo que creía. Sin embargo, cada vez que miraba por el espejo, la figura seguía ahí. No importaba cuántos kilómetros recorría ni cuántas curvas tomaba, aceleré un poco, esperando dejar atrás esa imagen inquietante, pero el hombre no desaparecía. Parecía estar caminando a la misma velocidad que mi camión, siempre justo en mi ángulo muerto, siempre en la periferia de mi visión. La sensación de incomodidad empezó a crecer. Apagué la radio y traté de concentrarme en la carretera, pero cada vez que echaba un vistazo al espejo, ahí estaba, esa figura oscura, siempre presente, siempre inamovible. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un sudor frío se deslizó por mi frente. No puede ser real, me dije en voz alta, intentando convencerme. Pero con cada kilómetro que recorría, esa certeza se desvanecía.
Finalmente, decidí que debía enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Reduje la velocidad y moví el camión hacia el carril izquierdo, esperando que el hombre desapareciera. Pero no fue así. Incluso cuando cambié de carril, la figura se mantuvo en el mismo lugar, como si se moviera con el camión, siempre en mi ángulo muerto. La desesperación comenzó a instalarse en mi mente. ¿Cómo era posible que alguien pudiera seguirme de esa manera? ¿Quién o qué era? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza y la lógica parecía haberse esfumado por completo. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura. No podía seguir ignorándolo. ¿Qué demonios quieres?, grité hacia el espejo como si esperar una respuesta tuviera algún sentido. Por supuesto, no hubo ninguna respuesta, solo el sonido de mi propia voz resonando en la cabina del camión. Pero entonces algo cambió. La figura, que hasta ahora había estado en la periferia, comenzó a moverse, acercándose al borde del espejo, como si intentara entrar en mi campo de visión. El miedo se apoderó de mí, un miedo tan visceral que hizo que mis manos temblaran en el volante. Esto no está pasando, esto no está pasando, repetí como un mantra, tratando de mantener la cordura. Pero cada vez que miraba hacia el espejo, la figura estaba más cerca. Podía ver con mayor claridad los pliegues de su abrigo, el movimiento de su cabello al viento, pero nunca su rostro. Era como si algo lo estuviera ocultando deliberadamente, manteniendo esa parte en las sombras. Decidí que no podía seguir conduciendo así. Mi mente no soportaría más la tensión. Necesitaba detenerme, salir del camión y enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Si era mi imaginación, necesitaba confirmarlo. Si no lo era, bueno, prefería saber a qué me enfrentaba. Tomé la primera salida que vi, un camino secundario que apenas se distinguía en la neblina. El lugar era un área de descanso abandonada, una de esas que rara vez se usan, con un par de bancas viejas y una caseta telefónica oxidada. Aparqué el camión y apagué el motor. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Abrí la puerta lentamente y bajé, mis botas resonando en el asfalto húmedo. El aire era frío, más frío de lo que debería ser para esa época del año, y la neblina parecía envolverlo todo en un manto denso y asfixiante. Caminé alrededor del camión, esperando encontrar al hombre que había estado viendo, pero no había nadie. La carretera estaba desierta. La neblina bloqueaba cualquier visibilidad más allá de unos pocos metros, y la única luz provenía de los faros de mi camión, que proyectaban sombras largas y deformadas. ¿Dónde estás?, grité en la oscuridad, mi voz llena de una mezcla de miedo y furia. Pero no hubo respuesta, solo el eco de mi voz volviendo hacia mí desde algún lugar invisible. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, todo había sido una alucinación provocada por el cansancio, pero entonces lo vi, de pie, justo en el borde de la luz de los faros, estaba él, inmóvil, observándome. ¿Qué quieres?, volví a gritar, la desesperación haciendo que mi voz se quebrara. La figura no respondió, pero dio un paso hacia adelante, entrando en la luz por completo. Y entonces lo vi. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero lo poco que podía distinguir era antinatural, como si su piel estuviera tensada de manera extraña, como si no fuera su verdadero rostro. El miedo me paralizó y por un momento no supe qué hacer. Decidí que no podía quedarme ahí. Retrocedí hacia la cabina del camión, mis manos temblando mientras intentaba abrir la puerta. Finalmente, logré subir y cerré la puerta de golpe, respirando agitadamente. No podía quedarme en ese lugar, no con esa cosa ahí fuera. Encendí el motor y pisé el acelerador. Los neumáticos chirriaron en el asfalto mientras me alejaba rápidamente. Miré por el espejo lateral, esperando verlo desaparecer en la neblina, pero ahí estaba, corriendo al lado del camión, su figura oscura y deformada, manteniéndose en mi ángulo muerto, sin importar cuánto acelerara. «No puede ser», grité, el pánico apoderándose de mí.
Aceleré más, el camión temblando bajo la presión, pero la figura se mantuvo, como si fuera una sombra pegada a mí, ineludible. La carretera se estrechaba, curvas peligrosas se aproximaban, y yo apenas podía concentrarme en la conducción, sabiendo que esa cosa estaba justo ahí, acechándome. De repente, un ruido fuerte resonó en la cabina, como si algo hubiera golpeado el costado del camión. Miré a la derecha y lo vi claramente. La figura estaba pegada al espejo, su rostro distorsionado mirándome fijamente. Sus ojos, o lo que fueran, brillaban con una luz antinatural. «Déjame en paz», grité, girando el volante en un intento desesperado de sacudirlo. Pero el camión derrapó en la curva, y antes de que pudiera corregir el movimiento, salí de la carretera, los neumáticos perdiendo tracción en la tierra suelta. El mundo dio vueltas a mi alrededor, y todo se volvió oscuro. Desperté horas después, con el sonido del motor aún resonando en mis oídos. Estaba en una zanja, el camión volcado de lado, pero de alguna manera había sobrevivido. Me arrastré fuera de la cabina, mi cuerpo dolorido y adolorido, pero vivo. Miré alrededor, esperando verlo, esperando que la figura estuviera ahí, observándome desde algún lugar cercano. Pero no había nada, solo el silencio de la noche y la neblina que comenzaba a disiparse con el amanecer. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, si era una manifestación de mi mente cansada o algo más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar el ángulo muerto, esperando ver esa figura oscura, acechando, esperando el momento para aparecer nuevamente. Desde aquella noche, he evitado las carreteras solitarias cuando puedo, y siempre me aseguro de tener el ángulo muerto bien iluminado. Porque, aunque trato de convencerme de que fue solo una alucinación, en el fondo, sé que hay cosas en la carretera que no podemos explicar y que a veces esas cosas nos siguen, sin importar cuán rápido intentemos escapar. Nunca había tenido el valor de compartirlo con nadie hasta ahora. No sé si ustedes me creerán o pensarán que todo es producto de mi imaginación, pero lo que viví en aquella carretera desierta fue tan real para mí como el asfalto bajo mis ruedas. Espero que al compartirlo aquí, otros camioneros puedan estar atentos y tal vez evitar caer en lo mismo que yo. Mi historia comienza hace unos años, cuando aún estaba buscando estabilidad en este mundo de ruedas. Había aceptado un trabajo de última hora para entregar un cargamento de víveres a una pequeña comunidad en la sierra. La ruta era sencilla, pero larga, y con tramos de carretera desolados, donde no se ve un alma en kilómetros. El tipo de trayecto donde el silencio se convierte en tu peor enemigo. Esa noche, la luna apenas iluminaba el camino y la neblina comenzaba a levantarse. Todo estaba en calma, demasiado tranquilo para mi gusto. Había algo en el aire que me ponía nervioso, pero no podía señalar exactamente qué era. Quizás era el cansancio acumulado o tal vez solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero el caso es que no podía sacudirme esa sensación de incomodidad. Conduje durante horas sin parar. La carretera parecía no tener fin, cuando de repente algo en el arcén llamó mi atención. Un carro de compras. No era algo que uno esperara ver en una carretera tan remota, menos en medio de la nada. Estaba ahí, solitario, bajo la luz tenue de los faros de mi camión, como si hubiera sido abandonado en un lugar donde no pertenecía. Frené con cuidado y detuve el camión a un lado de la carretera, dejando el motor encendido mientras me inclinaba para ver mejor. El carro de compras estaba lleno de ropa infantil y algunos juguetes viejos. Me quedé observando por unos segundos, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. No había casas cercanas, ni vehículos, ni nada que indicara que alguien podría estar por ahí. Solo el carro, como un fantasma, esperando que alguien lo notara. «¿Qué diablos hace esto aquí?», murmuré para mí mismo.
aunque la respuesta por supuesto no vino. La curiosidad pudo más que la prudencia, así que apagué el motor, me puse la chamarra y bajé del camión. El aire estaba frío y una brisa suave agitaba las hojas de los pocos árboles que rodeaban la carretera. La neblina se había espesado, haciendo que la visibilidad fuera aún más limitada. Me acerqué al carro con cautela. Mis botas crujían sobre la grava del arcén. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la noche, haciéndome más consciente de lo extraño de la situación. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que la ropa era pequeña, para un niño de no más de 6 años. Los juguetes también eran infantiles. Una muñeca con el cabello enredado, un camión de bomberos rojo con una rueda rota y un oso de peluche que parecía haber visto mejores días. Una parte de mí quería alejarse, regresar al camión y seguir mi camino, pero algo me retenía, una especie de necesidad de entender, de encontrar alguna explicación lógica. Así que me quedé ahí, revisando el contenido del carro con más detalle, tratando de encontrar alguna pista que me indicara de dónde había salido todo eso. «¿Hola?», grité, mi voz quebrando el silencio como un trueno. «¿Hay alguien aquí?». No hubo respuesta, solo el eco de mi voz perdiéndose en la distancia. Miré alrededor, pero no vi nada ni a nadie, solo el carro, los juguetes y la ropa, como una escena congelada en el tiempo. Decidí revisar el carro más a fondo. Tal vez había algo que no había notado. Empujé la ropa a un lado y, al hacerlo, algo se deslizó hasta el fondo del carro. Un libro. No era un libro de cuentos, como habría esperado, sino un álbum de fotos, uno de esos antiguos, con las tapas de cuero y páginas gruesas. Mis manos temblaron un poco mientras lo abría. Las fotos eran en su mayoría de una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño. No había fechas ni nombres, pero las imágenes parecían tener al menos una década. El niño era el centro de todas las fotos, sonriendo, jugando con sus juguetes, siempre rodeado de sus padres que lo miraban con adoración. Era una familia normal, común y corriente, sin nada destacable. Hasta la última foto. En esa, el niño estaba solo, de pie en lo que parecía ser el mismo tramo de carretera en el que me encontraba. Su expresión no era la misma de las fotos anteriores. En lugar de una sonrisa, su rostro mostraba una mezcla de tristeza y miedo. Detrás de él, apenas visible en la neblina, estaba el carro de compras. Cerré el álbum de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que no era algo bueno. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el viento soplaba más fuerte, como si la noche misma quisiera advertirme de algo. «Esto no está bien en absoluto», dije en voz baja y comencé a retroceder hacia el camión. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché un ruido. Fue suave al principio, apenas un susurro en el viento, pero luego se hizo más fuerte, más insistente. Era el sonido de una risa infantil, dulce y aterradora al mismo tiempo. Venía de todas partes y de ninguna a la vez, como si la carretera misma estuviera riéndose de mí. Corrí hacia el camión, pero antes de llegar, sentí un tirón en mi pantalón. Miré hacia abajo, con el corazón en la garganta, y vi al oso de peluche del carro de compras, aferrándose a mi pierna como si tuviera vida propia. Lo pateé lejos, mi mente luchando por encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Salté a la cabina del camión, cerré la puerta de un golpe y encendí el motor. La risa continuaba, ahora acompañada por el sonido de ruedas chirriando contra el asfalto, como si alguien estuviera empujando el carro de compras hacia mí. Miré por el espejo retrovisor y lo vi moverse, avanzando lentamente hacia el camión con una fuerza invisible guiándolo. No esperé a ver más. Pisé el acelerador y salí de ahí lo más rápido que pude, dejando atrás el carro, los juguetes y esa maldita risa que parecía seguirme incluso cuando ya estaba a kilómetros de distancia. No volví a tomar esa ruta. De hecho, evitaba cualquier carretera que me recordara esa noche.
Nunca conté esta historia a nadie, porque sabía que no me creerían, pensarían que me volví loco o que fue solo el cansancio jugando con mi mente. Pero sé lo que vi, lo que escuché, y sé que en algún lugar de esa carretera desierta, un carro de compras sigue esperando, lleno de ropa y juguetes, junto a los recuerdos de un niño que ya no está. Cada vez que pienso en ello, no puedo evitar preguntarme quién era ese niño, qué le sucedió, y si de alguna manera, al detenerme esa noche, me acerqué demasiado a un mundo que no debería haber cruzado. Pero hay preguntas que es mejor no responder y carreteras que es mejor evitar, porque nunca sabes lo que te espera en la oscuridad. Decidí enviar este relato al canal porque sé que muchos compañeros de la ruta han pasado por situaciones similares y creo que es importante que estas historias se conozcan. Así que si estás escuchando esto, ten en cuenta que no es solo una historia de terror, sino un recordatorio de las realidades que enfrentamos en las carreteras de México. Fue durante uno de esos viajes que me encontré con algo que nunca olvidaré, algo que me hizo cuestionar si realmente valía la pena seguir en este camino. Esa noche había comenzado como cualquier otra, pero terminó en una pesadilla que me perseguiría por el resto de mi vida. Había salido temprano esa mañana desde Guadalajara, rumbo a la frontera con Estados Unidos. Tenía que entregar una carga de productos frescos y, como siempre, estaba enfocado en llegar a tiempo. La jornada fue larga y agotadora, pero nada fuera de lo normal. A eso de las 11 de la noche, decidí detenerme en una parada de camiones que conocía bien. Era un lugar en medio de la nada, un punto de descanso habitual para los traileros que necesitaban un par de horas de sueño antes de continuar su viaje. Al llegar, noté que había pocos camiones estacionados, lo que era extraño para esa hora. Sin embargo, no le di demasiada importancia. Me estacioné cerca de la entrada, apagando el motor y estirando los músculos después de tantas horas al volante. La parada de camiones tenía un pequeño restaurante, un baño y una tienda que vendía lo básico. Estaba pensando en comprar algo para cenar cuando vi a un grupo de hombres acercándose. Eran 4, todos vestidos de negro, y a medida que se acercaban, sentí un nudo en el estómago. Uno de ellos, un tipo alto y corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se adelantó. Su presencia era intimidante, y en cuanto lo vi, supe que esto no iba a ser una simple conversación. «Buenas noches, amigo», dijo con una voz grave. «¿Vas a pasar la noche aquí?» Asentí, tratando de mantener la calma. Mi mente ya estaba buscando una manera de salir de esa situación, pero el lugar estaba tan apartado que no había nadie más alrededor. «Mira, nosotros cuidamos este lugar», continuó el hombre. «Aquí, si quieres estar seguro durante la noche, tienes que pagar una pequeña cuota de protección». El tono de su voz era amenazante y su sonrisa era cualquier cosa menos amigable. Los otros 3 hombres se quedaron en silencio, observando cada uno de mis movimientos. «No tengo dinero para eso», respondí, intentando sonar firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «Eso es un problema», replicó el hombre, dando un paso más cerca. «Porque si no pagas, cosas malas pueden pasar. Ya sabes, accidentes». Sabía a qué se refería. Estos tipos eran extorsionadores, aprovechándose de camioneros solitarios en paradas remotas. Había escuchado historias de otros conductores, pero nunca pensé que me sucedería a mí. Miré alrededor, pero no había nadie más en la parada. Los pocos camiones que estaban allí parecían vacíos, como si sus conductores ya estuvieran profundamente dormidos o simplemente no quisieran meterse en problemas. «Mira, solo estoy aquí por unas horas», intenté negociar. «No necesito protección, solo un poco de descanso». El hombre con la cicatriz se rió, pero no era una risa genuina, sino más bien una burla. «Todos dicen lo mismo, amigo, pero es mejor que nos des algo, aunque sea poco. No queremos que te pase algo malo, ¿verdad?» Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que estos hombres no se irían sin algo,
y no estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias si me negaba. «Está bien», dije finalmente, sacando mi billetera y entregándole algunos billetes. «Es todo lo que tengo». El hombre con la cicatriz tomó el dinero y lo contó lentamente, como si estuviera evaluando si era suficiente. Finalmente, asintió con la cabeza y sonrió. «Eso está mejor», dijo, guardándose el dinero en el bolsillo. «Ahora, descansa tranquilo. Nosotros nos encargaremos de que no te pase nada». Dicho esto, se dieron la vuelta y se alejaron, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo, pero también estaba exhausto y necesitaba descansar. Decidí subir de nuevo al camión, cerrando todas las puertas con seguro y manteniéndome alerta. No pude dormir bien esa noche. Cada ruido que escuchaba me ponía en alerta, esperando que esos hombres regresaran. Pero la noche pasó sin incidentes y al amanecer estaba de vuelta en la carretera, conduciendo con una mezcla de alivio y rabia por haber sido extorsionado de esa manera. Desde ese día he sido mucho más cauteloso sobre dónde me detengo a descansar. La carretera es peligrosa, no solo por los accidentes y los imprevistos, sino también por las personas que buscan aprovecharse de los demás. Esa experiencia me enseñó a no confiar en nadie y a estar siempre preparado para lo inesperado. Mientras escribo esto, me doy cuenta de lo mucho que ha cambiado mi perspectiva de la vida en la carretera. Solía ver cada viaje como una aventura, pero ahora lo veo más como una prueba constante de supervivencia. Quizás eso es lo que realmente significa ser camionero en estos tiempos. Cada vez que salgo a la carretera, no solo llevo una carga en mi camión, sino también una carga en mi mente, recordándome que debo estar siempre alerta, porque la amenaza puede estar en cualquier lugar, incluso en una simple parada de camiones en medio de la nada.